Un hijo abandonó a su anciana madre en el bosque y gritó: «No me ocuparé más de ti, quédate aquí para morir». Días después, se arrepintió amargamente al descubrir lo que le había ocurrido a su madre. Antes de comenzar con la historia, me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. El sol comenzaba a ocultarse tras los frondosos árboles cuando Andrés caminaba con pasos apresurados, arrastrando del brazo a su anciana madre, María. La mujer, de cabellos encanecidos y cuerpo frágil, luchaba por mantenerse en pie, pero su hijo no aminoraba la marcha. Su corazón latía con un peso insoportable, pero él se negaba a prestarle atención. «Hijo», susurró María con voz temblorosa. «¿A dónde vamos?». Andrés no respondió. No quería mirarla a los ojos, no quería ver el dolor en su rostro. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era cruel, pero había convencido a sí mismo de que no tenía otra opción. Desde hacía años, su madre se había convertido en una carga. Después de la muerte de su padre, ella había hecho lo imposible para sacarlo adelante sola, trabajando día y noche, sacrificándose para que él tuviera un futuro mejor. Sin embargo, los años la habían alcanzado. Ahora era solo una mujer anciana, frágil y torpe, que dependía de él para todo. Andrés estaba harto. La vida en el pueblo no era fácil, y con su madre a cuestas, se le hacía aún más difícil progresar. Mientras otros hombres de su edad viajaban, trabajaban en la ciudad o formaban sus propias familias, él estaba atado a una mujer vieja e inútil. Ese pensamiento lo impulsó a seguir adelante, endureciendo su corazón. Finalmente, llegaron a un claro en lo profundo del bosque. Andrés se detuvo en seco, soltando bruscamente el brazo de su madre. Ella tambaleó, pero logró sostenerse. Sus ojos, llenos de ternura y confusión, buscaron los de su hijo, pero él los evitó. «Madre», dijo con voz firme, aunque por dentro algo en él temblaba. «No me ocuparé más de ti». La anciana parpadeó, sin comprender. «¿Qué estás diciendo, hijo?». Andrés respiró hondo y apretó los puños. «Estoy diciendo que ya no quiero seguir cuidándote. Me tienes harto, madre. No puedo desperdiciar mi vida atado a ti». El rostro de María palideció. Un dolor profundo se reflejó en sus ojos. «Pero, soy tu madre». «¿Exactamente?», gritó Andrés, exasperado. «Y deberías entender que no puedo cargar contigo para siempre. No soy tu sirviente. No soy tu esclavo». María sintió un nudo en la garganta. «Hijo, yo te crié, di todo por ti». Andrés apartó la mirada, lleno de rabia. «Ya hice bastante por ti. Ahora me toca vivir mi vida». Se giró y comenzó a caminar de regreso, dejando atrás a su madre. No miró atrás, no quiso escuchar sus sollozos. Solo quería salir de allí, dejarla atrás y olvidar todo. María se quedó de pie, mirando la espalda de su hijo hasta que desapareció entre los árboles. El viento sopló con fuerza, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Se abrazó a sí misma, sintiendo como la soledad se apoderaba de ella. Su corazón latía con un dolor indescriptible. Con dificultad, se dejó caer al suelo, apoyándose contra un tronco. Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Esa noche, el bosque fue su único testigo. La primera noche fue la peor. El frío calaba hasta los huesos, y el hambre era un tormento. María cerró los ojos y rezó, esperando que la muerte llegara rápido. Pero no llegó. A la mañana siguiente, se despertó con los primeros rayos del sol filtrándose entre las hojas. Sus huesos dolían, pero su espíritu seguía firme. Con esfuerzo, se levantó y comenzó a explorar. No tenía otra opción. Si quería sobrevivir, debía aprender a valerse por sí misma. Descubrió un pequeño arroyo donde pudo beber agua. Encontró bayas silvestres y raíces comestibles. La naturaleza, en su infinita sabiduría, le ofrecía lo necesario para subsistir. Pero lo que más la sorprendió fue que no estaba sola. Desde la maleza, unos ojos brillantes la observaban. «Lobos». Al principio, sintió miedo.
Su corazón latió con fuerza mientras veía cómo las sombras se movían entre los arbustos. Pero los lobos no la atacaron. Se acercaron con cautela, olfateándola. Una loba de pelaje gris oscuro dejó caer a sus pies un pequeño conejo muerto. María entendió el gesto. Con manos temblorosas, tomó al animal, y con los pocos conocimientos que tenía, intentó encender una fogata con ramas secas. Los lobos no se fueron. Se quedaron cerca, vigilándola, protegiéndola. Con el tiempo, comenzaron a convivir con ella. Le mostraban dónde encontrar agua, le traían comida, le ofrecían compañía en las frías noches del bosque. Lo que al principio había sido un lugar de muerte, se había convertido en su refugio. Mientras tanto, en el pueblo, Andrés comenzó a notar la ausencia de su madre. Al principio, se sintió liberado. Ya no tenía que preocuparse por alimentarla, por cuidarla, por escuchar sus constantes quejas. Pero con el pasar de los días, la casa comenzó a sentirse vacía. Silenciosa. Se sorprendió a sí mismo despertando y esperando ver a su madre en la cocina. Se sorprendió llamándola por costumbre. Pero no estaba allí. Por las noches, soñaba con ella. La veía sola en el bosque, llamándolo con voz quebrada. Se despertaba sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Un día, mientras caminaba por el mercado, escuchó a dos cazadores hablar. Dicen que hay una anciana en el bosque. Sí, pero no está sola. Los lobos la protegen. Andrés sintió un escalofrío. ¿Cómo es posible? Nadie lo sabe. Pero la han visto. No parece querer salir de allí. El corazón de Andrés comenzó a latir con fuerza. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el bosque. Andrés atravesó la espesura, gritando el nombre de su madre. Madre. Madre, dime que sigues viva. El eco de su voz se perdió entre los árboles. Entonces la vio. María estaba sentada en el suelo, rodeada por los lobos. Su cabello blanco brillaba bajo el sol, y una suave sonrisa adornaba su rostro. Andrés cayó de rodillas. Madre. Ella levantó la vista y lo miró con ternura. Hijo. Andrés se arrastró hasta ella y tomó sus manos entre las suyas. Perdóname, por favor, madre, perdóname. María acarició su rostro con ternura. Hijo mío, ya te perdoné. Andrés sintió un nudo en la garganta. La abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo el calor de su madre, ese calor que había rechazado pero que ahora anhelaba más que nada. Voy a llevarte a casa, madre. Nunca más te abandonaré. María asintió con dulzura. Cuando Andrés la cargó en sus brazos y comenzó a caminar de regreso, los lobos aullaron en la distancia. Desde ese día, Andrés comprendió que el amor de una madre es lo más sagrado del mundo, y que jamás se debe abandonar a quien nos dio la vida. Esta historia nos deja una lección profunda sobre el amor, la ingratitud y el verdadero valor de quienes nos dieron la vida. Nos muestra cómo, en ocasiones, el egoísmo y la falta de paciencia pueden nublar nuestro juicio, llevándonos a tomar decisiones de las que luego podemos arrepentirnos para siempre. Los padres sacrifican su juventud, su tiempo y muchas veces su bienestar por sus hijos. María dedicó su existencia a criar y cuidar a Andrés, pero cuando llegó su momento de necesitar ayuda, él la consideró una carga y la abandonó. Esta historia nos recuerda que el ciclo de la vida es inevitable. Así como nuestros padres nos cuidaron cuando éramos indefensos, llegará el día en que ellos necesiten de nosotros. Ser agradecidos y retribuir su amor es un deber moral y humano. Andrés no valoró a su madre hasta que la perdió. Su egoísmo lo llevó a tomar una decisión cruel sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, cuando se encontró solo y sintió el vacío que dejó su madre, se dio cuenta del error que había cometido. Muchas veces no apreciamos lo que tenemos hasta que ya no está. La ingratitud es un veneno silencioso que nos puede llevar a perder lo más valioso en nuestra vida. Y así, amigos, termina esta conmovedora historia que nos deja una gran lección de vida. Nos recuerda que el amor de una madre es incondicional y que nunca debemos abandonar a quienes nos dieron la vida.
A veces, nos damos cuenta demasiado tarde del valor de una persona, y el arrepentimiento puede ser un peso difícil de llevar. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu like y compartirla con alguien que necesite escuchar este mensaje. ¿Qué opinas sobre esta lección? ¿Crees que Andrés realmente merecía el perdón de su madre? Déjamelo en los comentarios, los estaré leyendo. Suscríbete al canal y activa la campanita para más historias con grandes enseñanzas. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho, y recuerden siempre valorar a sus seres queridos antes de que sea demasiado tarde. Hasta la próxima. Un indigente limpiaba la tumba de su madre y escuchó un llanto de una mujer. Al darse la vuelta no pudo creer lo que veía. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, tu apoyo nos ayuda a seguir creando más vídeos para ti. Y si te gusta el contenido, por favor darle like. Gracias por estar aquí. El cementerio de Santa María tenía fama de ser un lugar lleno de historias, un sitio donde el tiempo parecía detenerse y donde las almas, decían algunos, nunca descansaban del todo. Entre las tumbas descuidadas y las lápidas cubiertas de musgo, una figura era conocida por aparecer con regularidad: Tomás. Tomás no siempre había sido un indigente. De hecho, había tenido un comienzo humilde pero prometedor. Era el mayor de 2 hermanos, hijo de Clara Martínez, una mujer trabajadora que crió a sus hijos con amor, pero también con sacrificio. Clara solía decirles a Tomás y a Gabriel, su hijo menor: mientras estemos juntos, nada nos faltará. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. La tragedia llegó cuando Tomás tenía 16 años. Una tarde, mientras él cuidaba de su hermano menor en el parque, Gabriel, un niño alegre y travieso, se escapó corriendo hacia la calle detrás de una pelota. El coche apareció demasiado rápido, y todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Gabriel murió al instante. Tomás quedó marcado para siempre. Aunque su madre nunca lo culpó, él nunca se perdonó. La muerte de Gabriel rompió algo dentro de la familia. Clara intentó seguir adelante, pero su salud comenzó a deteriorarse. Murió pocos años después, dejando a Tomás solo, sin nadie que lo sostuviera emocionalmente. Con el tiempo, Tomás cayó en la desesperación. Perdió trabajos, amigos, finalmente, un hogar. La única constante en su vida era el cementerio, donde visitaba la tumba de su madre, como si eso lo mantuviera conectado con algo más grande que su miseria. Pero esa noche, todo cambió. Una noche helada de noviembre parecía ser como cualquier otra. Pero mientras Tomás limpiaba la tumba de Clara, un sonido extraño rompió el silencio, un llanto. Tomás alzó la cabeza, mirando alrededor. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido era demasiado humano. Finalmente, la vio, una mujer de cabello oscuro y vestido blanco, arrodillada frente a una lápida. Su figura era delicada, pero algo en ella resultaba inquietante, como si perteneciera más al paisaje del cementerio que al mundo de los vivos. Se acercó, con una mezcla de temor y curiosidad. «Señora, ¿está bien?», preguntó. La mujer levantó la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros estaban llenos de una tristeza infinita. «Perdí a mi hijo», dijo ella, con una voz que resonaba como un eco. «No puedo encontrarlo». Tomás sintió que esas palabras despertaban algo en su interior. Miró alrededor, confundido, y le ofreció su ayuda. La mujer señaló hacia una parte oscura del cementerio, y sin decir más, desapareció en la niebla. Guiado por un impulso que no entendía, Tomás caminó hacia donde ella había indicado. Llegó a una tumba olvidada, cubierta de musgo. Se arrodilló, y con sus manos temblorosas, comenzó a limpiarla. Su corazón dio un vuelco al leer el nombre grabado. Gabriel Martínez, 1997 a 2003. Tomás sintió que el mundo se detenía. Era la tumba de su hermano menor, a quien no había visitado desde su entierro. Había enterrado no solo su cuerpo, sino también el recuerdo de su existencia, incapaz de enfrentar su culpa. Mientras las lágrimas rodaban por su rostro, sintió una presencia detrás de él. La mujer de blanco estaba allí otra vez, observándolo con una mirada tranquila, casi agradecida.
Gracias, dijo ella suavemente. Ahora él está en paz, y tú también deberías estarlo. Antes de que Tomás pudiera responder, la mujer comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí una extraña sensación de calma. A partir de esa noche, algo cambió en Tomás. Comenzó a cuidar la tumba de su hermano con la misma devoción que la de su madre. Pasaba horas sentado entre las lápidas, reflexionando sobre su vida y hablando en voz alta, como si su madre y Gabriel pudieran escucharlo. Poco a poco, la culpa que lo había perseguido durante tantos años comenzó a transformarse en algo diferente, una aceptación de su dolor y de sus errores. Una mañana, mientras limpiaba las tumbas, una joven que visitaba el cementerio lo observó desde lejos. Intrigada, se acercó y le preguntó por qué pasaba tanto tiempo allí. Tomás, que rara vez hablaba con extraños, le contó su historia. La mujer, conmovida, le dijo: «Tal vez cuidar estas tumbas es tu manera de honrar a los que amas, pero también deberías cuidar de ti mismo. Ellos no querrían verte así». Aquellas palabras resonaron en Tomás. ¿Acaso había estado usando el cementerio como una prisión en lugar de un lugar de consuelo? Con el tiempo, Tomás se convirtió en una figura casi imprescindible en el cementerio. Era fácil encontrarlo vagando entre los pasillos de piedra y hierba, con su andar pausado y su semblante tranquilo. Si alguien llegaba buscando la tumba de un ser querido, él se ofrecía a guiarlo con una memoria sorprendente para ubicar nombres y fechas. «Por aquí está», decía con una voz serena, señalando con su mano callosa. Si veía a alguien llorar, simplemente se quedaba cerca, ofreciendo su presencia silenciosa como un bálsamo. Nunca juzgaba, nunca preguntaba, solo estaba ahí, como un árbol antiguo que brinda sombra a quien la necesita. Las lápidas descuidadas lo llamaban como un deber sagrado. Sacaba un pañuelo viejo que siempre llevaba consigo, lo mojaba en una pequeña botella de agua, y con paciencia infinita, limpiaba la suciedad acumulada por el tiempo. A veces se inclinaba a colocar flores que encontraba tiradas o caídas de otras tumbas. Para él, cada nombre grabado en la piedra tenía un eco de vida y de historia, y sentía que mantenerlas dignas era una forma de honrar esas historias que el tiempo intentaba borrar. Los cuidadores del cementerio lo conocían bien. Al principio, lo veían como un extraño sin hogar, un hombre perdido que no tenía a dónde ir. Pero pronto entendieron que Tomás no estaba perdido, había encontrado en aquel lugar un propósito. Su bondad desinteresada y su respeto por los muertos le ganaron la estima de todos. «Déjalo», decían los cuidadores cuando algún visitante se extrañaba al ver a Tomás limpiando lápidas o guiando a desconocidos. Él es parte del cementerio, como los árboles o las flores. Con los años, el cementerio dejó de ser solo un lugar de descanso eterno y se convirtió en un reflejo de la bondad de Tomás. Su simple presencia transformaba la tristeza en consuelo. Los días de Tomás estaban llenos de pequeños actos de humanidad que, aunque modestos, resonaban profundamente en quienes los recibían. Y aunque seguía siendo un hombre humilde, sin bienes materiales y sin un techo propio, su corazón estaba más ligero que nunca. Sentía que al cuidar de las tumbas y los recuerdos de los demás, también estaba cuidando de su propia alma. Con el paso del tiempo, sus pasos se hicieron más lentos, y su cabello, antaño oscuro, se tornó blanco como la piedra de las lápidas que tanto cuidaba. Un día, ya anciano, Tomás decidió sentarse frente a las tumbas de su madre y su hermano. Era un rincón especial para él, un lugar donde siempre había sentido una conexión profunda con los dos grandes amores de su vida. Con un suspiro sereno, cerró los ojos, como si solo quisiera descansar un momento. Pero nunca los volvió a abrir. Cuando lo encontraron, su rostro irradiaba una paz que conmovió a todos los que lo conocían. Parecía haber alcanzado finalmente lo que tanto había buscado en su andar humilde, un descanso pleno, una reconciliación con el mundo y consigo mismo. A su lado, alguien encontró el pañuelo que usaba para limpiar las lápidas y una pequeña flor silvestre que había recogido aquella mañana. El día de su entierro, no faltaron manos para llevar su ataúd. Los cuidadores, los visitantes habituales y hasta algunos familiares de quienes descansaban allí se reunieron para despedirlo. Lo enterraron en un rincón soleado, cerca de las tumbas de su madre y su hermano, porque sentían que allí pertenecía. No hubo monumentos grandiosos,
pero una lápida sencilla marcaba su lugar. En ella, alguien hizo grabar estas palabras: aquí descansa Tomás, cuidador de recuerdos y sembrador de bondad. Su corazón encontró la paz en el amor por los demás. Y así, Tomás siguió siendo parte del cementerio que tanto amó, ahora no solo en espíritu, sino también en cuerpo, como una memoria viva entre las historias que siempre cuidó. A veces, las flores silvestres parecían brotar cerca de su tumba con una fuerza especial, como si la tierra misma supiera que allí descansaba alguien que siempre la trató con respeto y ternura. La historia de Tomás nos recuerda que el dolor y la culpa pueden consumirnos, pero también pueden transformarnos si encontramos el coraje para enfrentarlos. A menudo, las heridas más profundas no se curan solas, pero en el acto de cuidar de otros, incluso de los que ya no están, podemos sanar nuestras propias almas. Tomás, un hombre que perdió todo, encontró un propósito en el lugar menos esperado. Nos enseña que la redención no siempre llega con grandes gestos heroicos, sino con pequeños actos de amor y humildad, día tras día. En el silencio del cementerio, encontró las respuestas que la vida no pudo darle, y en ese proceso, dejó un legado de esperanza para quienes lo conocieron. Quizás, al igual que Tomás, todos llevamos en nuestro interior tumbas olvidadas que necesitan ser cuidadas. Y así termina esta increíble historia llena de emociones y reflexiones. La vida de Tomás nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar redención y propósito. Que cuidar de lo que amamos, aunque sea desde el dolor, puede transformarnos y darnos la paz que tanto necesitamos. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Alguna vez te has sentido como Tomás, cargando con algo que crees que no puedes superar? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber qué piensas. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Recuerda, cada día traemos relatos emocionantes que te harán pensar, sentir y reflexionar. Gracias por estar aquí, por escuchar y por compartir este momento conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo.